bienvenido a Celebración Cristiana. Mi nombre es Vivian Castellanos y tengo el privilegio de ser una de las líderes de esta casa. Hoy estamos tan emocionados porque el Señor ha preparado una palabra especial y poderosa para tu vida. Así que abre tu corazón, prepárate y acompáñanos a recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Los miércoles son súper importantes y se está predicando, se está enseñando temas súper importantísimos de lo que es nuestra fe, la columna vertebral, doctrinas fundamentales de la iglesia, de la fe. Tú no puedes faltar los miércoles. No nos pongamos solamente domingueros, ¿eh? ¿Se acuerdan antes cuando usted nada más iba a 1 hora cada domingo? Quería salir corriendo cuando usted iba a la iglesia popular. Pero ahora estamos para traer vida, para traer, sí, aleluya. ¿Se oye bien? Sí. Muy bien. Para traer, usted quiere tener un fundamento sólido. Usted quiere estar preparado, como el tema que estamos hablando sobre raíces profundas. Nosotros queremos tener raíces, no queremos ser como aquellas 2 personas que construyeron su casa, uno sobre la arena y el otro sobre la roca. Cuando nosotros no nos preparamos, no conocemos la palabra, nosotros estamos edificando nuestra casa sobre la arena. Y tú vas a decir, no, pero que a veces yo estoy cansado, a veces no me siento bien, no me siento con deseo. Te entiendo, porque a mí también me pasa. Tú piensas que porque uno es pastor, uno está con todo el deseo de venir. No, pero nosotros entendemos nuestro compromiso que tenemos con Dios. No porque somos pastores. Desde que yo era una oveja, mire, y le digo algo, yo me congregaba, yo creo que nosotros, no sé cuántos años el que tenga más tiempo aquí en el Señor, pero yo tengo 40 años en el Señor. Y yo recuerdo que era todos los días que se iba a la iglesia, todos los días. Y recuerdo en mi país que tú tenías que tomar un autobús o un carro público, los que son dominicanos saben lo que es eso, ¿no? Tenía que tomar un carro público muchas veces. Había que irse a pie porque no había dinero. ¿Cuántos vivieron esa etapa que no había dinero? O ya se le olvidó aquí en la tierra de la abundancia. No podemos olvidarnos de donde Dios nos trajo. Porque cuando nosotros recordamos de donde Dios nos trajo, nosotros somos más agradecidos siempre. Y recuerdo que nosotros salíamos, yo era líder de alabanza, recuerdo por mucho tiempo. Y recuerdo que muchas veces nos tocaba, en ese tiempo se iba 2 veces a la iglesia, en la mañana a la escuela bíblica, ¿cuántos lo recuerdan? Y en la tarde, que era la celebración. Entonces, pues yo tenía que estar en los 2, porque en la mañana yo enseñaba y en la tarde me tocaba dirigir la alabanza. Y no había dinero para ir 2 veces al culto. Había que llegar como sea. Y miren mis hermanos, recuerdo que muchas veces mi hermana y yo, la pastora Yocasta, que éramos la que cantábamos, recuerdo muchas veces tener que irnos a pie con estos tacones, este vestido, este pelo suelto en un calor de 100 grados. 100 grados para poder llegar 1 hora antes para estar ahí. ¿Y saben qué? Estamos vivos. Estamos vivos y estamos fuertes, que es lo más importante. Vamos a pararnos, vamos a levantarnos, porque tus emociones te van a decir no vayas. Tu cansancio te va a decir no vayas, no lo hagas. Y no es para que usted lo sepa, pero muchas veces uno viene aquí bajo calmante también. Porque uno le dan dolor, uno le dan achaques. No es como un jovencito que fue una vez a casa y él era de las primeras familias, ¿no? Que llegó a la iglesia y él estaba en casa. Y ese día él llegó, yo no sé qué era lo que estábamos haciendo. Y yo estaba, ven mi hijo, pasa que yo estoy aquí lavando y estaba haciendo el laundry. Y resulta que después él llega a su casa y dice, mami, ¿adivina qué? Y dice la mamá, ¿qué? Que la pastora lava.
Porque mucha gente piensa que los pastores estamos en una silla meditando y orando todo el tiempo. Esos son los monjes de los monasterios, pero nosotros tenemos vidas activas. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y dile a la persona que está a tu lado, Dios hoy te quiere hablar. Dios hoy nos quiere hablar. Porque a mí también Dios me quiere hablar. Amén. La palabra es una espada y Dios nos habla a todos. Ninguno estamos completos. Nosotros todos somos un barro tomando forma. Todos estamos en un proceso. Y ese proceso se va a terminar solo un día cuando estemos en el cielo. Y dice la Biblia que entonces conoceremos tal como fuimos conocidos. Mientras tanto, aquí, usted y yo somos un barro en desarrollo, en crecimiento. Necesitamos aprender, ¿verdad, jóvenes? Ustedes saben que cuando yo los veo hablando y eso, yo los separo, yo los quiero mucho y me gusta verlos juntos, pero me gusta también que presten atención. Dios nos quiere hablar hoy, amén. Quiero darle la bienvenida a Merlin. Estamos súper contentos de que Merlin esté aquí hoy con nosotros. Merlin tuvo 2 semanas en el hospital y hemos estado orando y creemos que todo en el nombre de Jesús va a estar bien. Así que vamos a leer la palabra. Si se pueden poner de pie y me acompañan al libro de Génesis capítulo 32. Génesis 32. Y yo quiero leer desde el verso 22. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas. No hagan eso, que eso no da más en aquel tiempo. Es una sola mujer, ¿ok? A sus 2 mujeres esclavas, eran 4. Y a sus 11 hijos. Y cruzó el río, Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob le dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Y él dijo, Jacob. Y el ángel el hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya, gloria a Dios. Señor, gracias. Tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra hoy, Señor, penetre nuestros corazones y traiga una verdadera transformación, Señor, en nuestras vidas. Padre, que podamos, Señor, enraizarnos, Dios mío, Padre, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Como usted sabe, hemos estado hablando sobre el tema, la serie que comenzamos sobre raíces profundas. Y hemos tenido muchísimas analogías, muchísimas palabras. A mí me encantó la semana pasada la analogía que hizo el pastor del bambú. ¿Cuántos se acuerdan del bambú? Si no se acuerdan, está en YouTube la prédica o escúchala otra vez. El bambú, que después de los 5 años de no verse nada, el bambú, sus ramas crecen ¿cuánto, papi? 190. 90 centímetros por día. En un mes, el bambú mide más de 7 pies.
7 pisos de altura. Probablemente tú no estás mirando lo que Dios está haciendo dentro de tu vida. Y tú piensas, no, pero en mi vida no ha habido ningún cambio. Todo está igual. Todo sigue igual. Sin embargo, a medida que nosotros vamos caminando con el Señor, yo creo firmemente que el Espíritu Santo va haciendo una obra de transformación en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es como una semilla. Es como una semilla. Probablemente al principio no la vemos. No vemos lo que está haciendo. No vemos que está brotando nada. Pero sabemos que esa semilla ha sido sembrada. Y ella va a dar fruto. Amén. Dice la Biblia que ella hará en Isaías 55 lo que Dios la mandó a hacer. Ella va a ser prosperada en aquello a lo cual Dios la envió a nuestras vidas. Y quiero hablarles de la vida de este hombre. A mí me encanta la vida de Jacob. Yo escogí a Jacob. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos parecemos mucho a Jacob. Nos gusta engañar muchas veces. Nos gustan las cosas fáciles. Nos gustan los atajos. Nos gustan las cosas rápidas. No nos gusta esperar. Queremos las bendiciones, pero ya. Y Jacob era un hombre así, pero que Dios tenía un gran propósito para él. Y muchas veces todas esas cosas que nosotros traemos, todo ese bagaje, Dios tiene que quitarlo para poder darnos la bendición y las promesas que Él nos ha dicho que nos va a dar. Dios no puede depositar un ministerio, un llamado en una persona con un carácter totalmente fraudulento. Dios tiene que procesarlo, Dios tiene que transformarlo. Por eso probablemente Dios te ha dicho en boca de alguien, tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio. Y puede que sea verdad. Pero recuerda que Dios siempre va a tratar con nuestro carácter. Y Dios quiere ir cada vez más profundo con cada uno de nosotros. Y hoy yo quiero hablarte, iglesia, del Señor desde mi corazón, porque nosotros tenemos que entender que Dios siempre está obrando. Probablemente hoy tú llegaste aquí con sed, tú llegaste aquí con cargas el día de hoy. ¿Cuántos vinieron cargados, estresados? Mañana es día de fiesta, descanse. ¿Sabes por qué no cansamos? Porque los días de fiesta no descansamos. No descansamos. Has llegado con preguntas. A lo mejor tienes inquietudes, te estás preguntando qué Dios va a hacer, cuál será el futuro. No sé si usted piensa todo eso, pero yo pienso mucho. Y yo no tengo una caja vacía, ¿verdad? Como los hombres que tienen una caja vacía. Digo, según dice un pastor de matrimonios, él dice que los hombres tienen una caja vacía, que a veces usted le pregunta, mi amor, ¿en qué piensa? Y las mujeres no pueden entender que el hombre le dice, nada. Pero él dice, esa es su caja favorita. Pero nosotros las mujeres tenemos una serie de cables, todo enredados en la cabeza. Y nosotros siempre estamos pensando. Nosotros siempre estamos pensando qué va a pasar mañana, qué le voy a hacer a los niños, hay que llevarlo a la escuela. Siempre estamos pensando en el próximo paso. Y si tú has venido con preguntas, quiero decirte que es el mejor lugar. Y espero que Dios te hable, que Dios verdaderamente traiga una respuesta a tus inquietudes. Venimos a tener un encuentro con Dios. Así como Jacob, según la escritura que yo tuve aquí, que yo les compartí a ustedes, luchó por su transformación. Dios quiere que tú también verdaderamente luches, pero no por distraerte, no por buscar otras cosas, sino por entregarte en las manos de Dios para que Él pueda verdaderamente transformarte. Hacer una transformación de raíz, como lo hemos estado hablando.
una transformación de nuestro fondo, de nuestro corazón. Nosotros lo necesitamos, amado. Nosotros necesitamos ser transformados. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos cruciales. Estamos viviendo tiempos cortos. Y todos en algún momento queremos esas bendiciones, queremos esa estabilidad, queremos ese propósito, queremos ese crecimiento que Dios ha prometido. Pero muy pocos estamos dispuestos a permitirle a Dios que cabe hondo dentro de nuestro corazón. Y a veces cuando tenemos más años en Dios, somos los que menos permitimos que Dios cabe. Porque nosotros decimos, no, si yo me lo sé todo. Yo me sé la Biblia, yo vengo desde un hogar desde pequeño en Dios. Ya yo conozco la palabra, ya Dios, que está en la Biblia. A veces hasta nos saltamos los versos que ya no sabemos. Porque pensamos que ya Dios no nos tiene que hablar nada a través de ahí. Sin embargo, Dios quiere hoy cavar hondo en nuestro corazón, aunque duela. Yo te quiero hablar de raíces que Dios quiere sacar, raíces que no son buenas de nuestra vida. Raíces que hacen que la hierba mala crezca. Usted sabe que cuando nosotros estamos en mi patio de nuestra casa, es un patio pequeñito, pero nosotros somos pastores, verdaderamente. No sabemos cómo arreglar ese pasto. El pastor ha tratado tantas veces de arreglar el pasto y no nos queda, no nos sale. Entonces, siempre recibimos una que otra carta del vecindario, arregla el pasto. Pero nosotros decimos, pero está arreglado, ¿qué es lo que quieren que le hagamos? Pero yo me pongo a ver el pasto de todo lo demás y es un pasto que parece una alfombra verde. Todo cortadito, ordenado. Y el de nosotros tiene hierba de muchísimos colores. Hierba con florecita, hierba con puya, hierba de todas formas. Exactamente. Y así mismo, nosotros tenemos que permitirle a Dios que cabe para sacar esas cosas de nuestra vida. Porque mientras más viejos somos en el Señor, más difícil es sacar eso. Porque nosotros nos acostumbramos a la religiosidad, nos acostumbramos, nos aprendemos las liturgias y nosotros sabemos lo que va. Nosotros sabemos cómo comportarse dentro de la iglesia, nosotros sabemos qué hacer, nosotros sabemos cómo subir las manos, cómo bajarlas, pero nosotros necesitamos verdaderamente tener una vivencia de nuestro corazón. Necesitamos una transformación. Y yo siempre le digo al Señor, yo constantemente siempre me estoy rebuscando. Y yo le digo, Señor, no me gusta esto que está pasando conmigo. Señor, ayúdame. Yo misma me confronto porque yo no soy una persona que me siento, no, pero si así ya yo estoy bien. No, yo quiero más. Yo siempre quiero más. Y así yo soy en mi casa, yo soy también así. Yo le digo a mi esposo, yo le digo a mi hija, tienes que buscar más de Dios. Más de Dios, Dios tiene más. El límite es el cielo en Dios. El límite es el cielo. Amén. No podemos ser personas conformistas en nuestra relación con Dios. No podemos conformar a un domingo, una hora de la palabra, amados. Y perdóneme que se lo diga otra vez, pero nosotros tenemos que ser más intencionales. Vamos a tener que dejar muchas otras cosas que hacemos para poder venir los miércoles, para poder llegar a los grupos, para poder crecer más. Una hora con esta agüita que yo le voy a echar a ustedes hoy. ¿Ustedes creen que ustedes van a poder estar toda la semana? No. Ustedes necesitan esa agua fresca de la palabra de Dios diariamente. Por eso que aunque tú vengas aquí, y es poco, amados, domingo es muy poco. Es muy poco, de verdad. Yo no sé si tú te sientas en tu casa a ver televisión o a jugar videojuegos o algo así y tú piensas, no, ya yo fui el domingo a la iglesia. Óyeme, aún los que no conocen a Dios van los domingos a la iglesia.
para poder callar su conciencia. Pero nosotros tenemos que entender que Dios quiere hacer algo más profundo en nuestras vidas. Y vamos a mirar la vida de este hombre que tenía luchas. Él venía con un pasado, él venía con errores, muchas decisiones erróneas que cometió en su vida. ¿Cuántos han tomado malas decisiones? Yo sé que ustedes no, pero yo he tomado muchas malas decisiones. Mi esposo y yo hemos tomado muchas malas decisiones. Y las consecuencias no se hacen esperar. Las consecuencias, algunas veces dura poco tiempo, pero algunas veces por años tú puedes enfrentar esas consecuencias. Y Jacob era un hombre que había vivido una vida llena de trampas, llena de atajos, buscando atajos para obtener la bendición que ya Dios le había prometido. Pero él quiso acelerar esas bendiciones. ¿A cuánto le gustan las cosas rápidas? Amén. Jacob quiso acelerar esas bendiciones y él comenzó a manipular las promesas de Dios, haciéndolo como a su manera. Comenzó a hacerlo a su manera y terminó mal, porque terminó lejos de su casa. Y lo que Dios le había prometido se tardó muchos más años. Señores, a Dios no lo podemos engañar y a Dios no lo podemos manipular. Dios no cae en el juego de nuestra manipulación. Dios no cae en nuestras pataletas cuando queremos algo. Dios no cae en eso. Dios nos ha trazado un camino que nosotros tenemos que seguir. Y tenemos que seguirlo. Se lo trazó a Jesús. Y si Él no levantó el estándar, no bajó el estándar para Jesús, no lo va a bajar para nosotros, amados hermanos. Nosotros tenemos que caminar el camino que Dios nos trazó. Y eso mismo pasó con Jacob. Jacob, vemos aquí parte de su historia. Él sabía que había una bendición para él, según Génesis 32. Y Jacob llegó un momento de su vida que él tuvo que luchar por eso. Porque él sabía que ya esa bendición no iba a ser fácil obtenerla. Él había transcurrido un camino de muchas decepciones, de muchos fracasos, tratando de intentar las cosas a su manera. Y él sabía que la única forma que él podía obtener lo que se le había prometido era sometiéndose a la autoridad de Dios. Y esa noche él tuvo su encuentro, lo que él tanto había esperado. Esa noche ese hombre es una cristofanía lo que sucedió ahí. ¿Saben lo que es cristofanía? Cristo Jesús. Fanía, aparición. Fue una aparición de Jesús antes de que él fuera manifestado como hombre en esta tierra. Y Jesús se le apareció y dice que luchó con él, luchó con Jacob y Jacob venció. Yo creo que Jesús lo dejó ganar. Y Jacob venció porque él vio. ¿Quién puede luchar contra Dios y ganar? Nadie. ¿Verdad que no? Pero Dios vio el esfuerzo de él. Dios vio el deseo de él de ser redimido otra vez de una vida de errores, de una vida de chantaje, de una vida de trampa. ¿Saben? Aquí no se puede hacer trampa. Tengan cuidado. Yo sé que ninguno de ustedes hacen trampa, pero los que nos están mirando por internet, tenemos que vivir una vida correcta en el Señor. Ni aquí ni en ningún lado. Porque recuérdense que Dios nos mira. Mira lo que dice en Génesis 25, del 21 al 26. Isaac, aquí es cuando Dios le promete que le va a dar un hijo. Isaac ora por su esposa. Oye, qué cosas tan tremendas. Los tres patriarcas tuvieron que orar por sus esposas para que tuvieran hijos. Por sus esposas. Y Dios lo hizo. Entonces, Abraham oró por Sara. Isaac oró por Rebeca.
Y Jacob oró por Raquel. Lo que quiere decir que el propósito de Dios muchas veces no va a ser fácil. Va a costarte, va a dolerte, vas a tener que pasar tiempos esperando la promesa. No es fácil, amados. No es fácil. Hay cosas por las cuales yo he estado orando por años, por personas por años. Y todavía yo no he visto eso, pero no nos podemos cansar. Porque Dios siempre obra en su tiempo y en su momento. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dice que Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Y el Señor contestó la oración de Isaac. Estoy en Génesis 25, 21 al 26. Y Rebeca quedó embarazada de mellizos, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, le preguntó ella al Señor. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Ya eso era una palabra profética. Pero ¿qué hizo la mamá? Tú sabes, nosotros muchas veces queremos los atajos. Queremos ayudar a Dios a que se cumplan sus promesas. ¿Y qué hizo Rebeca? Ayudó a Dios, ¿verdad? Que se cumpla la promesa, pero le desgració la vida al pobre muchacho. Esa es la verdad. Él tuvo que vivir tantos años separado de su casa, ¿no? Y cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizo. En ese tiempo no habían ultrasonidos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de su hermano Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Lo llamaron Jacob. Isaac entonces tenía 60 años cuando nacieron estos mellizos. Nosotros vemos aquí que desde el vientre de su mamá Jacob estaba peleando. Y su nombre significa el que suplanta, el que engaña para ganar. Wow, desde el vientre de su madre, él vino con... ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Hay gente que le pone nombre a veces a los hijos, el engañador. Jabes, el que causa dolor. Es como marcando la vida de esa persona. Y por eso Dios le cambió el nombre a Jacob. Tenga cuidado con los nombres que usted le pone a sus hijos. Que le ponga que Claudio César o Aurelio, el emperador malo romano. No, tenga cuidado, de verdad. Y vemos que él salió y él ya estaba engañando. Su hogar estaba dividido. ¿Por qué? Porque su mamá lo prefería a él y su papá prefería al otro, al velludo, al fuerte, al que va a la casa, el que trae la carne a la casa, ¿no? Y él aprendió desde temprano que si quería algo en la vida o si quería ser alguien, él tenía que manipular, él tenía que competir y él tenía que esconder quién era en realidad. Él lo aprendió desde pequeño porque él vio que él no tenía el favor de su papá. Él era un muchacho que le gustaba estar en la casa, no hay nada de malo con eso, pero al papá le gustaba que el otro era fuerte, le gustaba estar en el campo, le gustaba trabajar mucho, le gustaba hacer las cosas que a su papá le agradaban. Y a su mamá, como toda madre, ¿verdad? Le gusta que sus hijos estén ahí. No, mi hijo, no vaya, que te puede morder un perro, te puede... Las madres siempre estamos como así. No, mi hijo, no salga. Y sobre todo cuando son varones, ¿verdad? Como que las mamás como que consienten mucho a los varones. Yo no sé, pero en mi casa mi mamá quería que todas las hembras se casaran y que los varones se quedaran en casa, pero... Y ella pues consentía a este muchacho. Y nosotros, así como Jacob, también fuimos criados en ambientes
muy parecidos, en hogares donde había que ganarse el cariño. Si usted limpia mucho, si usted frega, si usted trae buenas notas, usted entonces se gana el cariño. Y lamentablemente eso no funciona. Hogares donde no todo lo que tú hagas siempre va a ser suficiente. Y siempre va a haber esa necesidad de ser reconocido, donde lo emocional y lo espiritual no se le tenía tanto cuidado. Mi hija me pregunta, mami, ¿en tu tiempo no había depresión? Digo yo, mi hija, si uno decía que estaba con depresión, le daban una pela. Eso no es así. Eso no podía existir. Aunque tú estuvieras deprimido, tú llorabas, eso tenía que ser escondido. ¿Por qué? Y si te suicidaba, te mataban después del suicidio. Porque se suicidó. Eso no existía. Y ella, ay, pero qué cruel. Digo yo, no, qué cruel. No, mira, estamos vivos, mi amor, y estamos bien fuertes. Probablemente, tú sabes, eso nos enseñó a ser gente resilientes, que podemos vencer, que podemos estar de pie, que aunque pasemos por las pruebas y situaciones difíciles, podemos vencer, ¿comprenden? Pero ahora que estamos nosotros viviendo en un tiempo tan difícil donde la gente está enfrentando situaciones emocionales tan fuertes y que no pueden trabajar con ellas. Estuve yo leyendo que los psicólogos, señores, no dan abasto, no solamente aquí, en el mundo entero. Esto es una crisis a nivel mundial. Pero nosotros tenemos que pararnos fuertes en Dios. Pararnos fuertes. Ahora, muy bien, esas situaciones a muchos de nosotros nos empujaron a actuar y nos hicieron sobrevivir en situaciones adversas. Nos hicieron luchar por lo que nosotros queríamos. Nos hicieron salir adelante y vencer, a sonreír muchas veces, aunque por dentro estuviéramos rotos. Aunque por dentro a lo mejor estábamos pasando situaciones difíciles. Imagínense, yo soy la penúltima de 9 hermanos. Para mi mamá enterarse de lo que a mí me pasaba, eso era casi una cita que había que hacer. Un appointment para hablar con ella. Y cuidado con si tú le decías que estaba triste o que tú estabas deprimido o que tú no querías estudiar. No, porque te guardaban la pela para cuando llegara el papá. Y así era, pero Dios no ignoró nada de esas cosas que nosotros atravesamos. Dios estuvo ahí y Dios no nos rechazó. Por eso hoy estamos aquí. Y sabes que Dios no nos rechaza por las cosas que nosotros atravesamos en nuestra vida, por las situaciones difíciles que nosotros confrontamos, por nuestras luchas internas, que muchas veces nadie las sabe. Estamos solos batallando con muchos pensamientos que nosotros no queremos ni siquiera decirlo, porque pensamos, es tan escandaloso que ni siquiera puedo decirlo, ¿no? Y vemos mucha gente, vemos ministros suicidarse por esas cosas, porque traen cosas en sus corazones, secretos, tan escondidos, que ellos piensan, si lo digo, imagínate, yo soy una persona reconocida, he sido un hombre que me he parado a hablar de la verdad, a hablar de tantas cosas, y yo sentirme así. Y se dejan engañar por el enemigo y se suicidan. Y eso tiene que ver mucho con ese caparazón que muchas veces nosotros formamos en nosotros. Como yo les decía al principio, tenemos mucho tiempo en Dios, pero no queremos aceptar que somos vulnerables a tantas situaciones y tenemos que reconocerlo. Ahora bien, ¿qué significado tenemos nosotros para decir cuando Dios cava? Que yo estaba diciendo que Dios quiere cavar profundo. Cuando Dios cava, yo me refiero a que Él no toma una pala literal. A los que trabajan en construcción, no se está refiriendo a eso, sino que es una forma de hablar del proceso, ¿verdad?, que nosotros atravesamos cuando Dios comienza a tratar con nosotros de una manera profunda y verdadera y genuina. Y que nosotros le permitimos a Dios que Él lo haga, porque está eso. Él dice, hijo mío,
hijo mío, si abres la puerta de tu corazón, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Lo que quiere decir que Dios no va a hacer nada obligatorio en nuestra vida. Él va a pedirnos permiso. Cuando Dios cava, tú empiezas a sentir que lo que antes tú tolerabas, ya no puedes seguirlo tolerando. Hay cosas que están comenzando a cambiar desde el fondo de tu corazón. Cuando Dios cava, empieza a llorar por cosas que antes tú ignorabas, que no te hacían, que no te quebrantaban, pero que hoy Dios está descubriendo eso en tu vida. Cuando Dios cava, te confronta con el orgullo, te confronta con tu doble vida. Probablemente te vemos aquí en la iglesia, un hombre, una mujer de Dios, pero sabrá Dios lo que está pasando en esas horas, en esos días que tú no estás con nosotros, que tú no estás en la iglesia. Cuando Dios cava, Él te confronta con tus heridas, con tus máscaras, pero no para humillarte, sino para sanarte. Cavar es remover del fondo de nuestro corazón todo lo que es superficial para llegar a lo que es lo profundo de tu vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. No el hecho de tú pretender que todo está bien. Y me gusta mucho a veces que nosotros cuando le pedimos reporte a los del grupo de cuidado, ¿verdad? Que ellos siempre ponen una nota ahí ponen una nota para que nosotros los pastores pues sepamos, ¿no? Las personas cuando faltan y todos ponen, pastores, ellos dicen que están bien. Faltaron, pero están bien. Digo yo, si están bien, ¿por qué no llegaron? Entonces, a veces nosotros usamos esas corazas, estoy bien. No quiero dar cuentas, no quiero hablar de mi vida, cuando yo veo eso, no veo transparencia, porque si tú eres una persona que no está haciendo nada malo, ¿por qué tú no puedes ser transparente? Porque tú no puedes decir, no pude venir porque se me presentó un problema o salí, mi esposa quería ir a comer y entonces ella tenía mucha hambre y se me estaba desmayando y la llevé a comer. Sea honesto. ¿Verdad? Ahora, si usted está haciendo algo malo, pues usted dice, todo está bien. Pero nosotros tenemos que entender que Dios quiere cavar cuando verdaderamente nosotros somos honestos. Necesitamos ser honestos con Dios para que Dios, la buena obra que Él comenzó, Él la pueda terminar. ¿Saben que los únicos que nos oponemos a que esa obra que Dios comenzó, que dice que la buena obra Él la va a terminar, somos nosotros mismos, que no le permitimos a Dios que haga las cosas en nuestra vida? Porque nosotros hasta con Dios queremos tener una falsa apariencia. Y hermanos, te tengo noticias, Dios lo sabe todo de ti y sin embargo te ama. Sin embargo nos ama, amén. Dios cava porque no quiere una fe en nosotros de domingo. Él quiere una vida transformada de lunes a lunes. Que nosotros vivamos esa vida de victoria. Él no quiere raíces secas. Dios quiere raíces profundas que solamente se pueden formar en su presencia. Fíjate, cuando uno planta, yo no llegué a plantar nada cuando yo era pequeña porque imagínense, yo salí de mi casa, pero yo recuerdo que mi papá exportaba frijoles. Y fui varias veces al sitio, nada más como a ver lo que se estaba haciendo. Pero yo recuerdo, ¿verdad? Cuando he plantado una que otras matas, aunque doña Venecia no lo crea, yo he plantado algunas matas, ¿verdad? Algunas plantas. Ya no lo hago porque ella está ahí, ella la quiere plantar, pues yo le dejo que las plante. Pero hay un proceso en las plantas que se llama fotosíntesis. ¿Lo sabían? No es que se toman un selfie, no. Las plantas no. Fotosíntesis es el proceso donde las hojas comienzan a adquirir ese color verde. Y eso lo hacen a través de algo que se llama clorofila, que no tiene nada que ver con el cloro con el que usted limpia. Clorofila. Y eso
ese proceso en las plantas tiene que ver con el sol, la luz del sol que les da a ellos, a las plantas, más todo lo que es el agua, todo lo que usted le pone a eso, ¿no? Y Dios quiere en nosotros quitar toda esa tierra seca. Si nosotros no ponemos esas matas en el sol que agarren esa claridad, eso que pueda alimentarlo, nosotros vamos a tener hojas secas. Así mismo nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios para poder fructificar y para poder crecer verdes, para poder crecer hermosos. ¿Se acuerdan? Moisés subió 40 días a la presencia del Señor, y cuando Moisés bajó, el pueblo de Israel tuvo que ponerse un velo para mirarlo, porque veían el rostro de Moisés tan brillante que no podían mirarlo a los ojos. Nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, hemos estado en la presencia de Dios siendo formados, la gente va a mirar una diferencia en nuestra vida, aunque probablemente tú no te des cuenta, pero la gente va a decir, es totalmente diferente. Hay algo en él, hay algo en ella que ha cambiado. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso yo pregunto hoy, ¿le hemos permitido a Dios que cabe en nosotros? Esto debe de ser algo constante. Esto es lo que se llama que usted haga una inspección introspectiva de usted mismo. Que usted mismo se analice. No tenga miedo a estar solo para pensar en usted. Hombres, hay una caja que se llama meditación introspectiva, aparte de la caja vacía, ¿verdad? Piense qué cosas hay que arreglar, qué cosas no están andando bien en tu vida. No vivamos una vida con el piloto automático. Nos levantamos, vamos a trabajar o vamos a la escuela, hacemos otras cosas, nos acostamos y se acabó el día. Cuando usted viene a ver, han pasado años y usted va a decir, wow, han pasado años. Cuando usted se mire hacia el espejo un día como pensando, ¿no? Se va a dar cuenta que se detuvo muy pocas veces a meditar en las cosas que habían que ser transformadas en su vida. Pero hoy es un buen día. Dile a la persona que está a tu lado, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Amén. Y yo quiero contarte un poquito del testimonio de Nicky Cruz. Yo le dije a Vivian, consígueme una imagen de Nicky Cruz. Pues si usted no lo conoce, pero hubo una película muy vieja. No, Nicky, esa es, ahí está Nicky ya, pero ya Nicky, ¿verdad? Más o menos de una edad. Pero Nicky era un pandillero, él era un ganguero en la ciudad de Nueva York. Nicky de familia puertorriqueño, Nicky es puertorriqueño porque él está vivo. Y Nicky dirigía una de las gangas más peligrosas por los años 76, por ahí, en New York. Y él fue alcanzado por un predicador, David Wilkinson, que fue el que fundó la iglesia Times Square, New York. Está activa el pastor Tim Dilena. Si usted va a Nueva York, vaya a Times Square, New York. Es una iglesia fabulosa. Y él fue alcanzado y él fue criado en un hogar con violencia, santería. Se convirtió en un pandillero de los más temidos. Su vida era una vida agresiva, vacía, endurecida. Pero cuando este pastor, David Wilkinson, le habló de Jesús, algo se quebró en la vida de él. A los 10 años, Nicky Cruz intentó suicidarse. A los 10 años. Ya usted se puede imaginar. Dios comenzó a acabar profundamente en la vida de Nicky. Y cuando Dios acabó, que él se lo permitió, Dios arrancó todo ese odio que él tenía, todo ese temor, toda esa violencia, y plantó en su corazón salvación, propósito y un llamado. Y hoy Nicky Cruz, si usted lo busca, él predica en todo el mundo. Él es un hombre como de 80 años, creo ya. Pero Nicky sigue predicando la palabra a los jóvenes, más que nada, para que vengan a los pies del Señor. Yo sé que hoy tú no has llegado por casualidad, porque miren, hoy este es un fin de semana largo. Probablemente usted no se fue para la playa porque no encontró quien lo invitara. Por eso está aquí hoy.
siendo honesto, porque a lo mejor no había dinero, para coger para la playa. Es la verdad. Pero quiero decirte que, o al lago, a pescar, hermano, ¿verdad? Pero quiero decirte que hoy tú no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito y hemos estado orando por ti. Durante todo este tiempo hemos estado orando por ti. Los intercesores hemos estado orando para que Dios verdaderamente transforme nuestros corazones, que Dios nos transforme, que nosotros podamos ir a aguas más profundas. Necesitamos aguas más profundas. Yo necesito ir a aguas más profundas. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero algo nuevo, algo que yo nunca en mi vida lo he probado, lo he disfrutado de ti, Señor. Dame algo nuevo, llévame a más profundidad, yo quiero conocerte más, yo se lo pido eso al Señor. Pídale eso a Dios, dígale, Señor, yo quiero conocerte más, no tengas miedo de conocer al Señor. Dios lo que va a traer es bendición a tu vida. Así que no te escondas, deja que Dios te sane, deja que Dios cabe dentro de ti. Hoy es un buen día, amén. Lo segundo es que Dios confronta las cosas que nosotros ocultamos. ¿Para qué? Para cambiar quiénes somos. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob tenía una máscara, una careta, como el nieto de Abraham o hijo de Abraham. Porque en aquel entonces Abraham era el patriarca principal, ¿no? Y aunque fueran nietos, esos nietos, ellos venían como que eran adoptados hijos también. Y ellos decían, oh, hijo de Abraham, aunque Abraham era el abuelo. Y él venía con esa careta, esa máscara de una familia de tutumpotes, de poderosos, de hombres que no se rajan. Hermano Carlos, como el Rotoplas en México, el negro que no se raja en México. No se me olvida eso porque el pastor tenía un jefe que era bien negro y él decía, yo soy como el Rotoplas, el negro que nunca se raja. Y así se llaman todos los tanques que se ponen, los tinacos que se ponen arriba de los techos, ¿verdad? De agua. Entonces nosotros venimos con ese orgullo. No, yo soy de la familia Freddy Hernández. Yo soy de la familia Hernández, de Honduras, de Olancho, del barrio de Tematico, algo así. Nombre así, ¿no? Yo soy de El Salvador, de Bukele, que no se raja tampoco. Y venimos con esas caretas, ¿no? Venimos como con ese orgullo. Yo soy Holguín, hija de don Pablo, el mejor hombre del mundo, porque ese era mi papá. Y venimos con esas caretas, y a veces esas caretas no permiten que Dios cabe en nuestro corazón. Y necesitamos ir a profundidad. Déjenme avanzar porque el pastor está mirando el reloj. Jacob quería una bendición. ¿Y saben lo que él hizo? Él se la robó a su hermano. Jacob robó la bendición. El hermano Esaú era el primogénito, como ustedes saben la historia. Y si usted no la sabe, léala. Está ahí en Génesis capítulo 27. Y él entonces, parece que él aprendió a cocinar. Como él siempre estaba ahí con la mamá y con la sirvienta que cocinan, él aprendió a cocinar. Y le hizo un sancocho de habichuela a su hermano. Y el hermano llegó con hambre y se comió su sancocho. Le pidió sancocho porque se veía bueno. Y cuando tú tienes hambre, a ti no te importa lo que te pidan. Tú dices, sí, te voy a dar $1,000,000, aunque tú no le des nada. Como hermano, yo me acuerdo, nosotros le cogimos muchos préstamos a mi hermano. Y mi hermano nos hacía firmar papeles, pero nosotros nunca le pagamos nada. Imagínense, unos hermanos. Y mi hermano, fírmeme aquí que ustedes me van a pagar. Y nosotros, sí, te lo vamos a pagar, firmamos. Y así me pasó con Jacob, con Esaú. ¿Verdad? Jacob le dijo, fírmame que tú me vas a dar. Pero eso era Esaú bromeando, lo que tenía era hambre. Pero Jacob estaba persiguiendo algo.
y él robó la primogenitura de su hermano. Y usted sabe la historia, ¿no? Él quería esa bendición, pero en vez de él confiar en lo que Dios iba a hacer, lo que Dios le había prometido, él lo hizo a través de engaño. Dios te va a bendecir con tanto, Dios te va a llevar a una posición, Dios te va a dar dinero. Muchas veces queremos hacerlo por las vías que no son, que son equivocadas. Y vemos gente que son buenas, pero que caen en las trampas del enemigo. Por el dinero, el deseo del dinero. Yo veo una serie que se trata sobre los aeropuertos de España. Y cómo se encuentra mucha gente que son gente buena. Y que le dicen, lleve este paquetico, que no te va a pasar nada. Mételo aquí en la maleta y tú vas a ver. Ahí casi no se fijan. Y lo agarran. Y usted lo ve llorando, llaman. Mamá, dile a mi hija que le fallé. Sí, voy a estar preso 9 años aquí. Por $8,000, por cosas así. ¿Usted me comprende? Gente buena. Por eso nosotros tenemos que esperar. Y él quiso obtener esa bendición engañando. Pero sabemos que todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Y la de Jacob fue fuerte. Porque Jacob encontró un Labán en su vida que le hizo pagar todas. Ese fue más engañador que él. Ese era más malo que Jacob. Ese era más ladrón que Jacob. Siempre que tú haces algo malo, óigame, van a venir verdugos. Porque el diablo es así. El diablo te va a ofrecer cosas buenas, pero después te va a asignar verdugos. Como el pueblo de Israel cuando se alejó de Dios. ¿A quién envió Dios? A los madianitas, que eran malos y se comían todas las cosechas del pueblo de Israel. Y Dios puso uno más malo que Jacob, el suegro. Tenga cuidado con el suegro. Y le hizo pasar la 1,000 y 1. Jacob se disfrazó de su hermano y suplantó la bendición. Aunque la recibió, sabemos sus recompensas. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Muchas veces lo hacemos. Nos disfrazamos con nuestra falta de carácter, muchas veces que tenemos, con frases espirituales. Dios es fiel, Dios es bueno, porque no sabemos las liturgias. No sabemos las palabras que se usan en el cristianés, el lenguaje cristianés. No lo sabemos todo. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y Dios no bendice lo que nosotros aparentamos. Él bendice lo que somos y lo que nosotros le entregamos a Él en verdad. Por eso, cuando nosotros verdaderamente nos rendimos al Señor, Dios puede hacer una obra en nuestra vida. Quiero contarte la historia de otra muchacha, de otro hombre que se llama Brian Head Welch. Él era un músico, un guitarrista famoso de rock and roll y de heavy metal. Y esta persona, tenía todo lo que el mundo daba: aplausos, fama, dinero, reconocimiento, millones de dólares, conciertos llenos, una imagen de éxito que tú piensas, no, indestructible, ¿quién va a bajar a ese hombre de ahí? Pero por dentro él estaba completamente roto, completamente vacío. La fama no llenó, no cambió el dolor que había en su corazón. Las drogas no curaron la ansiedad, las drogas no curan la ansiedad. Acércate a Dios. Y su hija, que lo admiraba profundamente, estaba creciendo con un padre que era ausente, esclavo de sus propios demonios. Y en la desesperación, él escuchó una predicación donde alguien simplemente le dijo: Jesús puede hacerlo de nuevo. Él escuchó esa palabra en la predicación: Jesús puede hacerlo de nuevo. Y ese día él solo en su casa, dice que él se quebrantó y él cayó de rodillas llorando y clamó: Dios, si lo puedes hacer de nuevo, hazlo otra vez conmigo, dice la historia de él. Y allí en esa ruina emocional que él tenía, él clamó y el Espíritu Santo comenzó a arrancar
cada disfraz, cada cadena, cada mentira que el enemigo lo había atado a él por tantos años. Y no fue un cambio de comportamiento, fue una resurrección interior. Fue un testimonio de ejemplo. Él murió para poder nacer otra vez, como dice la palabra. Y hoy este hombre, él canta, pero canta para Cristo. Y hoy él predica en las cárceles, en los centros de rehabilitación, en escenarios donde antes nadie lo conocía, ¿verdad? Pero donde están los más necesitados, aquellos que verdaderamente tienen los corazones rotos y quieren rendirse al Señor. Hoy el Señor quiere sanarnos. Dios quiere venir de manera profunda donde nosotros, Él quiere arrancar eso que muchas veces nosotros por escondernos nos está destruyendo. Busque a alguien con quien hablar. Hable con alguien, desahógese, alguien con quien usted pueda contarle, que ore por usted, que lo guíe verdaderamente, que lo ayude, pero no se quede con eso ahí. Y Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte y necesitamos ese encuentro con Dios. Y hoy puede ser ese día. Y lo último que quiero decirte es que Dios te quebranta para darte una nueva identidad. Dios lo hizo con Jacob. Jacob fue quebrantado. Cuando Jacob volvió a su tierra, que Dios se le apareció y le dijo, vuelve otra vez a la tierra de tus padres, vuelve a la tierra de tu abuelo. Jacob era un hombre totalmente roto ya. Ya se nos fue el mismo Jacob que había salido de ahí 20 años atrás. Era un hombre totalmente transformado por los procesos de la vida, por las pruebas, pero con un corazón nuevo para el Señor. Cuando Jacob regresó a su tierra, ya él no caminaba igual. Dice que Dios le quebró la cadera y Jacob comenzó a cojear. Óyeme, si es necesario que Dios cambie algo en ti, si te gusta coger lo ajeno, que Dios te parta la manito, está bien eso. Porque es mejor, está manco, dice la Biblia, entrar al cielo manco, que irte al infierno con todas tus manos. Si a lo mejor son tus ojos, tu debilidad, que te gusta ver cosas que no debes estar viendo en el teléfono, tarde de la noche, la pornografía, todas esas cosas. Y le hablo a mujeres y a hombres. Óyeme, si Dios te quiere quitar eso, yo creo que es mejor rendírselo al Señor y no irte al infierno con todas estas situaciones. Dios quiere restaurarlo. Dios restauró a Jacob, pero él reconoció que él necesitaba un cambio. Nosotros tenemos que reconocerlo para que Dios pueda obrar. Jacob cambió su vida. Él luchó por su liberación. Él luchó por su redención. Él no se aferró a ese pasado, a ese destino, sino que él supo a quién él tenía que ir para ser transformado. Y él reconoció la visitación de Dios en ese momento. Hoy Dios te está visitando. Hoy Dios te está hablando. Nosotros no podemos hacer oídos sordos cuando Dios nos habla. Dice la palabra, no endurezcamos nuestros corazones cuando Dios nos habla. Y fue tan fuerte ese encuentro que Dios entonces le cambió el nombre. Pero porque ya él había estado trabajando en ese carácter de Jacob para ser alguien nuevo. A través de las pruebas, a través de los procesos, Dios te está formando. Pon tu mano en tu corazón y di, esto que estoy pasando, Dios me está transformando. Dios me está cambiando. Y vemos aquí el poder del quebranto. Dios lo toca y Dios lo sostiene con esa confianza. Y así Él hace con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a depender de Él. Para que Dios nos pueda libertar, para que Dios nos pueda restaurar. Ahora mi pregunta es, ¿con qué tú estás luchando el día de hoy? ¿Cuál es tu lucha? ¿Con qué tú estás peleando el día de hoy?
A lo mejor un llamado que Dios te ha hecho, una instrucción que Dios te ha dicho que haga y tú estás peleando. Algún pecado que no quieres soltar y estás luchando para no soltarlo. No podemos seguir huyendo del Señor. Dios quiere verdaderamente restaurarnos. Y yo te quiero compartir la historia de esta joven. A lo mejor muchos la conocen. Ella es una escritora y es una gran pintora. Y ella se llama Joni Eareckson. Cuando ella tenía 17 años, era una tremenda nadadora. Ella sufrió un accidente. Si la pueden poner en pantalla la foto de ella. Ella era una nadadora olímpica. Y ella dio un salto en el agua que cambió su vida para siempre. Ese accidente, cuando ella cayó al agua, tuvo un accidente que la dejó cuadriplégica. ¿Sabe lo que es cuadriplégica? No se mueven sus manos ni sus pies. Cuadriplégica. Sin movimiento desde el cuello hacia abajo. Lo perdió todo en un instante. Su independencia, sus sueños, sus planes. Cayó en una profunda oscuridad, en un enojo grande hacia Dios, con pensamientos de suicidio y una batalla interna que parecía que no iba a tener fin. Pero fue allí en esa cama de hospital, amados, que comenzó su verdadero encuentro con Dios. Entre lágrimas, frustración, dolor, quebranto, Dios empezó a obrar en la vida de Joni. No conseguí una foto de ella más joven, pero yo tengo un libro que ella lo escribió cuando ella estaba joven. Y Dios comenzó a obrar en la vida de ella y ella se rindió. Y en lugar de recibir una sanidad física, porque a veces pensamos que Dios lo que quiere también es sanarnos físicamente. Dios está más interesado en nuestro carácter, en que nosotros verdaderamente lo conozcamos a Él y tengamos una vida para Él. Dios lo que hizo fue que empezó a sanarla internamente. Su cuerpo quedó paralizado, pero su alma fue liberada. Dios no le devolvió el uso de sus piernas, como ustedes ven ahí. Ella pinta con la boca, ella escribe con la boca, porque esto es lo único que ella puede mover. Pero es una mujer ahora que aunque no tenga piernas, Dios le dio alas para volar espiritualmente. Y hoy es una mujer libre. Ella pinta como ustedes ven. Su vida es un milagro del Señor. De que Dios nos puede sacar del dolor. De que Dios nos puede transformar. Y como Dios lo hizo con Joni, lo quiere hacer con nosotros. Nosotros no tenemos que esperar llegar hasta ahí. Dios nos está llamando ahora. Verdaderamente a vivir una vida rendida a Él. Y probablemente tú dirás, no, pero que con esa silla de ruedas que ella tuvo, ¿quién no se va a rendir? Hay muchas cosas que Dios quiere sanar dentro de nosotros. Ahora, y Dios lo quiere hacer. Y yo quiero que los adoradores vayan pasando. Gloria a Dios. Y que nosotros, ¿verdad?, meditemos en todo esto. Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro real con Él. Un encuentro genuino con su presencia, que va más allá de las emociones. Él no quiere tocar solamente lo que se ve, porque somos muy buenos para pretender que todo está bien. Para las cosas que se ven, arreglarnos bien, ropa buena, de marca. Pero ¿y lo que está dentro? Dios quiere tratar con lo que no se ve, lo que la gente no puede ver. Y hoy Dios quiere hacerlo. Dios quiere que nosotros nos podamos rendir. Y yo hablo también de mí, amados. No crean que esto de que no, ella está hablando porque ya ella está en otro nivel. No, todos aquí lo necesitamos. Todos necesitamos rendirnos al Señor. Ponte de pie. Todos necesitamos venir al Señor y dejarnos, si es posible, como pasó con Jacob. Dice que Jacob no caminó jamás igual. Jacob fue cojo para el resto de su vida. Pero yo me imagino que Jacob, después de eso, él dijo, ya, usted sabe la libertad que trae usted no vivir de la apariencia. Eso es una cosa que liberta mucho. El hecho de usted vivir en la verdad
Eso trae que tú seas tú, donde quiera que tú estés. Que tú seas una persona aquí, allí, allá. Que no tengas una vida que tú tengas que cubrir con apariencias, sino que tú seas tú, donde quiera, en tu trabajo, en tu hogar, en la iglesia. Jacob fue libre. Quedó cojo, pero fue la marca de que Dios trató con la vida de él. Dios hoy quiere dejar una marca en ti. Él quiere dejar una marca de su trato. Él quiere marcar tu corazón. Él quiere verdaderamente un corazón rendido a Él. Para cohibirnos de cosas, no. Para todo lo contrario, para darnos libertad. Pensamos que si escondemos las cosas, no vamos a perder la libertad. Mejor vamos a esconderlas. Pero cuando la entregamos a Dios, ahí es que somos verdaderamente libres. Por eso Él dice: entrégame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Porque Él tiene planes de bien. Cuando Dios te toque, tú nunca más volverás a ser el mismo. Volverás a ser las mismas. Dios todo lo va a sanar de raíz. Queremos raíces fuertes. Queremos raíces que nos hagan pertenecer. Que verdaderamente nosotros podamos caminar una vida sin arrogancia, sin disfraces, sin temores, sino una vida en libertad. Señor, en esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones. Señor, obra en mi corazón, Dios mío. Padre eterno, si hay cosas en mi vida que tienen que ser eliminadas, yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres en ellas, Señor. Obra en mi carácter, obra, Dios mío, Padre, en todo lo que yo hago, Dios, en mis pensamientos, que sean transformados. Oh Padre eterno, ore usted al Señor. Usted sabe las cosas que usted necesita que Dios obre. Pídale a Dios, pídaselo a Dios. Comience a orar donde usted está. Ahí, usted mismo. Yo no voy a llamar a nadie al altar, porque cada quien sabe lo que le tiene, lo que necesita, lo que tiene que pedir al Señor. Y Dios quiere tratar contigo ahí donde tú estás. Donde tú estás. Así que vamos a cantar, vamos a adorar al Señor. Y mientras nosotros adoramos, habla con el Señor. Que eso sea el lugar, esa silla, eso donde tú estás, sea el lugar de tu encuentro con Él. Desnuda tu corazón delante del Señor.